No, es como por ejemplo la experiencia que hemos vivido en los últimos meses en el sistema de agua potable de Tecama, que el ayuntamiento inició obras de reencarpetación en las calles del pueblo, pero de manera arbitraria estuvo destruyendo y está todavía esporádicamente destruyendo las tuberías, y eso nos ha generado un problema de gastos, nos ha generado un problema de inconformidad social, y hemos tenido que estar explicándole a la gente por qué es que está fallando el servicio de agua. Pero además, pues ya ahorita casi nos anotamos un triunfo, porque el presidente interino que está ahorita no nos quería dar audiencia, y ahora tuvimos que utilizar el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos, recurrimos a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y únicamente así logramos que se sentara para poder arreglar el asunto. Pero todo esto, como dice Germán, o sea, es un proceso, ¿no? Porque la gente primero iba y nos aventaba la bronca a nosotros como prestadores del servicio. Y nosotros le decíamos, es que espérate, ¿no? O sea, es que ellos son los que están dañando. Y a final de cuentas creo que la gente se convenció, y eso fue un logro de que no se nos echaran encima, pues. Ahora en la junta que tenga con la población, todo la mesa directiva, tendrán que argumentar, ya con todos esos elementos que nos está narrando, tendrán que argumentar por qué se presentó ese problema. Ajá. Y si es por escrito, mucho mejor. Sí, vamos comprendiendo. Sí. Posiblemente nos imaginemos, diga, ay, está de pelo la argumentación, y a lo mejor sí lo... No, pero es poquito a poco. Ustedes sabrán que en 25 horas, que son las que aproximadamente llevamos, pues es complejo aprender de golpe y sopetón todo. Pero sería un gran avance para nosotros que ustedes entendieran el proceso de redacción y que después ya formalmente lo fueran practicando, que fueran haciendo sus ejercicios con base, desde luego, en lo que aquí aprendieron. Pues si no, no tendría ningún sentido perder 25 horas de nuestra apreciable vida si yo no aprendí nada, si no adquirí una habilidad. Está canijo, ¿no? Antes de darle la palabra a la maestra Gloria, quiero dar el ejemplo de una argumentación. También están en sus materiales que les hemos entregado. No los entregué completos porque no se me acabaron algunos, pero en la próxima sesión voy a sacar más cosas. Por favor, para que me digan cuáles les faltan. Ese sí está, ¿verdad? Es ejemplos de formas argumentativas. Desde luego que faltaría mucho aquí, o sea, de todo eso tan complejo que yo les estoy enunciando, pues yo estoy haciendo un ejemplo así muy concretito. Quien ya es muy ducho para argumentar me diría, ay, chinche, maestro Juan, esto no es una argumentación, espérate, es una forma didáctica de que el otro me entienda, más o menos qué es la argumentación. Ya en un trabajo más formal tengo que ampliar. Pero el chiste es que ustedes entiendan. Por eso es que traemos estos ejemplos. Ahí les va el ejemplo. También la argumentación puede partir de una pregunta, de un cuestionamiento, de un tema. Y el tema del primer ejemplo es: ¿la privatización del agua es justa? Ahí estoy planteando un tema y un problema. Tengo que argumentar si es justa o no. ¿Sale? Mediante este modelo. ¿Cuál es el modelo? Nuevamente. ¿Cuál es el modelo? Sí, el primer modelo es exponer la realidad. La realidad es: la privatización del agua es justa. Ese es. Ahora, el primer modelo. Después, ¿qué sigue? Decir lo que unos piensan, unos opinan, y después lo que yo pienso. Y bueno, argumentarla con las especialistas. Confrontarla con especialistas y llegar a una conclusión.
Ese es el modelo, no se les olvide. Otra vez, el modelo, plantear la realidad, problemática, decir lo que unos piensan, otros opinan, lo que yo pienso, basarme en autores reconocidos y después concluir. ¿Sale? Entonces es, la privatización del agua es justa, y aquí comienzo. El punto de vista de los demás dice, hay quienes piensan que la privatización del agua resulta beneficiosa, pues así se logra la eficacia en su administración. Mas hay los que ignoran lo que está sucediendo en su gestión, y con que tengan el agua no importa si es una entidad pública o un ente privado el que los distribuya. Otros, desgraciadamente los menos, demandan que el agua siempre sea administrada por entidades públicas, o aún más, hay quienes opinamos que el agua debe ser controlada por organismos comunitarios. Ese que dijimos que es el punto de vista de los demás. Ahora, mi punto de vista, explicación de mi punto de vista. Yo, por mi parte, opino que jamás será justa la gestión del agua por organismos o empresas privadas, debido al enfoque económico que priva en estas por sobre el derecho humano al consumo del agua que, aunque puede ofrecerse por una entidad pública, esta no está libre de la gran enfermedad de México, que es la corrupción. Yo aseguro que la gestión comunitaria del agua es la más justa para la sustentabilidad, explotación, distribución y consumo del agua para beneficio de los ciudadanos. Eso es lo que yo opino. Se están dando cuenta de que en todas estas partes de la argumentación vienen explicaciones. O sea, lo que ya trabajamos en cada una de estas partes vienen explicaciones. Después, ¿en dónde? Para reforzar lo que yo opino. O sea, los referentes teóricos que sustentan mi punto de vista. Dice, al referirse a la privatización, la Coordinadora Nacional Agua para Todas y Todos, Agua para la Vida, expone que los bienes comunes como el agua son aquellos que proceden de la naturaleza o que genera la actividad humana, que son patrimonio y derecho de todas y todos los seres vivos de las actuales y futuras generaciones. La privatización se refiere a cualquier arreglo en donde servicios públicos o bienes comunes son controlados total o parcialmente por una entidad excluyente, con el fin de apropiarse de los beneficios y protegerse de los riesgos asociados con su manejo. Esto no lo digo yo. ¿Quién lo dice? Teóricos, y en específico es la Coordinadora Nacional Agua para Todas y Todos, Agua para la Vida. O sea, yo traigo en mi argumentación a alguien que es muy reconocido y que está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Esa es una parte importante de la argumentación. ¿Quién piensa como yo? Pero no como le decía Juan de las Pitas, sino alguien reconocido. Y ahí está lo más complejo, lo más difícil. Pero ahora tenemos la red, la internet. Ahora muy fácilmente, a ver quién opina como yo. Tecleamos y ya nos manda ahí un montón de referentes. Ya lo reviso, ay, esto me gusta para... Ay, lo corto, lo pego, ay, esto me gusta, lo corto, lo pego, y ya es más sencillo. Antes, cuando no había, imagínense ustedes el tambache de libros que debíamos de tener. Ahora es más sencillo, los jóvenes para investigar la tienen más sencilla, pero dialécticamente, así como la tienen más sencilla, la tienen más complicada, porque no tienen la habilidad, de elegir la información más adecuada. Ese es el problema. Y los maestros nos estamos quedando atrás porque mandamos al diablo los sistemas computacionales. Los maestros no sabemos utilizar estas máquinas del demonio. Y ahí los niños los jóvenes tienen un montón de información que muchas veces les hace daño. Y nosotros no lo sabemos contrarrestar.
desgraciadamente. Ya vamos aclarando qué es la argumentación. Y ahora las conclusiones. Ya pasé. Describir la realidad, decir lo que unos y otros piensan, traer a colación autores que apoyan mi punto de vista, o sea, decir mi punto de vista y traer autores que lo apoyan, y concluir. Así concluyo. ¿Cuál fue el tema? ¿Cuál fue el tema? Es la privatización del agua. ¿Es justa? Eso es lo que yo estoy argumentando. Y mi conclusión es esta. Por lo anterior y en función a que la defensa por la administración pública y más, propongo sea comunitaria y no privada del agua, tiene un imperativo de carácter ético. Sostengo que no es justo que se implementen políticas públicas de administración privada del agua, pues ello es contradictorio e inmoral, además de ilegal, pues la Constitución política vigente defiende primordialmente los derechos humanos y el derecho humano al agua es uno de los más sentidos e importantes. Así concluyo. Trayendo a colación también lo que dice la Constitución. O sea, aparte de lo que dice la coordinadora, también traigo a colación lo que dice la Constitución, así para darle Un buen aterrizaje. buen aterrizaje a mi argumentación. Ahí está el ejemplo. Tienen ustedes varios ejemplos más. ¿Cuántos hicimos? Hicimos 5 ejemplos de la argumentación. Y ahí los tienen, de diversos temas. Ahí tienen ustedes sus ejemplos. Sí, sería muy bueno que reprodujéramos nuevamente estos ejemplos. Para la próxima voy a sacar copias de todos porque es que se me pasó y algunos se me agotaron, pero en la próxima sesión ya se los entrego completos. Una licencia, pero el término que ellos utilizan es la libranza. Y bueno, hay que saber a quién se lo dirige uno, ¿sí? Hay que decirles qué es lo que requiere uno, hay que poner la fecha pues cuando requiere uno, hay que poner el horario, ¿sí? O sea, datos específicos para que ellos, habiendo ya la contestación, en esos mismos términos. Y digo, ahorita que se está viendo todo esto de redacción, pues la verdad que sí es muy útil y necesario. Porque la comunicación es, en este caso, con funcionarios, con la administración pública, con los propios usuarios, ¿sí? Y una serie de machotes que queremos estar haciendo para poder dar nuestra atención a todos los ciudadanos. Pero ahorita que estamos tocando todo esto, la verdad sí es muy útil y muy necesario. Al menos tenga usted la información. Le doy datos adicionales. No solamente hemos visto en la Escuelita del Agua, en este curso taller, los diversos esquemas de redacción, sino también hemos visto las características de los diferentes documentos que ustedes tienen que elaborar, por ejemplo, oficios, memorandos, circulares, informes, boletín informativo. Ojalá y se pueda llegar usted de esos documentos para que pues, les eche una leída y cualquier pregunta, pues con la compañera, ella, usted cualquier duda, cualquier pregunta, se pone de acuerdo y le enviamos la información o le decimos más o menos cómo, ¿sí? Para seguirles apoyando. Pero la idea sí sería que usted estuviera permanentemente de hecho, yo creo que lo voy a escanear todos a los siguientes o si los cursos, tienen, talleres, porque es de una manera más directa de plantear problemas y de tratar de resolverlos conjuntamente. También hemos revisado cuestiones de ortografía, acentuación, uso de mayúsculas, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, desde nuestra perspectiva, pues creo yo que hemos abordado la mayoría de los elementos que nos propusimos desde el principio, pero pues ustedes tienen la palabra. Sí, y ahorita en los ejercicios que hagamos, vamos a tratar de recuperar todo eso que hemos planteado. Sí. Hay una propuesta, bueno, la compañera Lisbeth, que está aquí presente, ella es del Sistema Comunitario de Agua de San Sebastián en Zumpango. Ella tiene en su poder todos los documentos que se han dado todos, hasta la fecha. Entonces, aquí la propuesta sería que los que estén interesados en tener todos los documentos, que le den a ella su número de celular para que ella se va a coordinar con la maestra Gloria y les pueda mandar vía electrónica todos los documentos.
Ya si ustedes ya nada más los imprimen, Así es. creo que es una buena propuesta, ¿no? Sí. Sí, entonces con la compañera Lisbeth Laguna, que está aquí presente. Ahorita les paso una hojita para las personas que Pásame quieran. nuestro correo. Sí, O teléfono, como quieran. ¿Cómo sería más práctico, Liz? ¿Con teléfono? más que nada yo creo que los enviaremos por correo electrónico, ¿no, papá? Entonces bueno. un correo Entonces, electrónico si y le el dan número. correo, adelante. Sí. Sí, muchas gracias.